Hola, mi nombre es Marlon Alexander Galeas de la clase de Introducción a la Imaginología de la sección 0900. En este video voy a explicar un poco lo que es radiología digital basándome en el capítulo 26 del libro de Buchon. Este tema es bastante complejo, hay que tener cuidado porque tiene lo que es algunos conceptos que son bastante complejos de manejar. Por ejemplo, tenemos lo que es un esquema de cómo se divide la radiología digital, pero antes de este esquema tenemos que conocer que la radiografía digital no era muy conocida hasta la aparición de un hombre conocido como Sasa May, que él propuso lo que es tres elementos o un sistema de tres elementos para la formación de la imagen en radiografía digital que sentarían las bases de lo que es la radiografía digital ahora. En este caso tendríamos lo que es el elemento de captura, el elemento de recogida y el elemento de acoplamiento en ese orden. Bien, vamos a comenzar con este esquema que nos divide las cinco formas de obtención de imágenes en radiología digital. Tenemos lo que es la radiografía computarizada, que en realidad no cambia mucho en lo que es comparándola a la radiografía convencional. Esta también utiliza un cassette radiográfico. La única diferencia en este caso sería que nosotros utilizamos lo que es un lector de CR con un escáner para poder leer la imagen latente que está en el cassette radiográfico. También tenemos lo que es la radiografía de proyección escaneada, que este utiliza un centellador, en este caso es yoduro de sodio, y utiliza un fotodiodo que en este caso, este fotodiodo va a transformar, la luz causada por el centellador y la va a transformar en en una señal eléctrica que después va a llegar al ordenador y este la va a transformar pues en lo que va a ser la imagen radiográfica. También tenemos la radiografía digital indirecta a base de un centellador que en este caso sería yoduro de cesio y oxisulfuro de gadolinio, y lo que va a tener como un elemento de acoplamiento va a ser un transistor de película fina o también conocido como TFT. También tenemos como número 4 la radiografía digital indirecta a base de yoduro de cesio y con un dispositivo de carga y acoplamiento o dispositivo de carga acoplado, también en abreviado sería un CCD. Y por último tenemos lo que es la radiografía digital directa, que la radiografía digital directa, la diferencia que tiene en comparación a las otras es que no necesita un procesado de la imagen, es decir, no necesita un cassette radiográfico, sino que esta va a tener lo que es un panel de detectores, que en este caso serían de selenio amorfo, sobre una película sobre un transistor de película delgada o un TFT que directamente va a llevar esa información al monitor y nos va a revelar en este caso lo que es la imagen radiográfica. La radiografía digital directa pues no necesita un cassette radiográfico, sino que ya es un panel de detectores que nos va a mostrar la imagen directo al monitor sin necesidad de procesarla. En este caso, acá tenemos lo que es una gráfica conocida como la curva característica, en lo que nos muestra lo que es la respuesta de radiación de un CCD, o sea, un dispositivo de carga acoplamiento, a un receptor de imagen con el sistema pantalla-película de radiografía convencional. Como se puede ver en este espacio de acá, lo que es la densidad óptica de un RI de radiografía convencional va a formarnos una curva característica acá
que este lo que nos va a hacer es formar la densidad óptica y darnos esos contrastes que nosotros necesitamos en la imagen. Pero lo que es la respuesta en tonalidad de grises va a ser bastante baja en comparación a lo que es el receptor de imagen o el panel de detectores de un CCD, que nos va a dar una densidad óptica mucho más alta y por ende un contraste mucho más elevado. Vamos a poder tener una escala de grises de 0 a 1000 en comparación a lo que es de un RI de convencional, que solo tenemos una respuesta de 0 a 1000 y en un CCD de 0 a 10.000, es decir, 10 veces más tonalidades de grises en comparación en- a un sistema de radiografía convencional. Aquí podemos ver una imagen de lo que es el modelo de el SASAMEI, lo que es los tres elementos. En este caso tendríamos lo que es el elemento de captura, que en este caso sería el fósforo. Tendríamos lo que es el cono de fibra óptica, que lo que va a hacer esto es, aquí se van a capturar los rayos X y esos rayos X van a pasar aquí a señal eléctrica perdón, a luz, y después esa luz va a ser transformada por los CCDs a una señal eléctrica que va a ser interpretada por el ordenador para formar lo que es la imagen radiográfica. El factor de ocupación es un concepto bastante interesante dentro de lo que es la radiografía digital, porque la resolución espacial eh, es proporcional a lo que es el tamaño del píxel. Entre más pequeño sea el tamaño del píxel, mucha mejor resolución espacial vamos a tener en una imagen. Pero si nosotros tenemos un tamaño de píxel o una matriz de imagen mucho más grande, pues lo que va a pasar es que nuestra resolución espacial va a ser mucho más baja. El factor de ocupación significa que este va a ser por ejemplo, el receptor de imagen, pero solo esta parte, el 80% de este receptor o de este píxel, va a ser, eh, solo en este pedazo de acá van a interaccionar lo que son, perdón, van a interactuar lo que son los rayos X. El otro 80%, perdón, el otro 20%, van a ser ocupados por otros factores, como por ejemplo el condensador de almacenamiento o el TFT, que lo que va a hacer es transformar la señal, perdón, va a transformar la luz en señal eléctrica. Entonces, lo que es el factor de ocupación, en resumen, lo que nos dice es que la resolución espacial va a ser proporcional al tamaño del píxel que nosotros tengamos en una matriz de imagen. Aquí tenemos lo que es la función de dispersión lineal. Esto en lo que es todos los sistemas de obtención de imágenes. Tenemos lo que es la forma de pantalla película, que nos va a dar una función de dispersión lineal bastante grande, como se puede ver aquí. Esto lo que va a afectar son los bordes de la imagen y nos va a dar una resolución espacial mucho más baja. En radiografía computarizada, digamos que esto se disminuye debido a que el receptor de imagen captura mejor los rayos X. Aquí tenemos una capa de silicio amorfo, que también vamos a ver una función de dispersión lineal mucho más baja, también con los CCDs, y por último lo que es el selenio amorfo, que el selenio amorfo se utiliza en mamografía, lo que son los sistemas o el panel de detectores está hecho de una doble capa de selenio amorfo, porque lo que se ve en mamografía requiere mucha mejor resolución espacial
por lo que el tamaño del píxel tiene que ser mucho más pequeño para tener una mejor resolución espacial de la imagen. Por ende, la función de dispersión lineal nos va a dar lo que es un sistema de pared de líneas por milímetro mucho más pequeño en comparación a un sistema de radiografía convencional. Por último, tenemos lo que es la tomosíntesis mamográfica digital, que esta ha venido a ser de ayuda bastante para lo que es la prevención del cáncer de mama, ya que este es uno de los sistemas de imagen más avanzados. Aquí funciona más como lo que es la tomografía. Lo que hace la tomosíntesis mamográfica es obtener imágenes axiales, una encima de otra, para tener una imagen en 3D mucho más detallada o definida que en una radiografía convencional o en una radiografía o en una mamografía digital. Y bueno, esto ha sido todo.